La película que inició este nuevo universo cinematográfico de DC, vamos a hablar de ella. Man of Steel, el Hombre de Acero, es la primera película de este nuevo universo cinematográfico de DC. Es de Superman, dirigida por Zack Snyder y estelarizada por Henry Cavill. Realmente esta película tiene al público muy dividido, o sea, al menos lo tuvo durante un tiempo, y me parece que ahorita se mantiene firme o la odias o la amas. Yo estoy dentro del rango de que la amo, yo defenderé esta película hasta la muerte, pero no soy de esos babosos que se tapan los oídos cuando escuchan alguna crítica de alguna película que aman. La película tiene errores y esta reseña no va a ser tanto una reseña como tal de la película, de que vamos a hablar de la historia, vamos a hablar de las actuaciones. No, realmente quiero hacer una pequeña variación en cuanto a este análisis. Quiero enfocarme un poquito más a lo que viene siendo el aspecto Superman y por qué se tuvieron que tomar ciertos riesgos en esta película. Y antes de que empiece yo, es importante resaltar, esto va a ser completamente spoilers, no voy a tocar partes que no tengan spoilers, no. Completamente spoilers. Entonces, si no han visto El Hombre de Acero, pues no vean este video, vean esa película y regresan. O quédense, y si les vale madres, les voy a dar una buena cátedra de lo que viene siendo Superman. Aquí Superman realmente, o sea, tenemos que aceptar, es el superhéroe más popular y es el de los más viejos. Según yo, es el primer superhéroe que existió, al menos el más popular de los más viejos, ¿no? Es el que tuvo el boom y es uno de los que fue marcando la pauta de cómo se tiene que ir haciendo un superhéroe. Fue el superhéroe máximo, es el cabrón que tiene los poderes más cabrones, es prácticamente un dios. Y eso es lo que hace que el personaje sea tan difícil de adaptar a una película, al menos a lo que estamos acostumbrados el día de hoy. Porque tenemos las 4 películas de Christopher Reeves que son absolutamente ridículas. Yo amo la primera y la segunda, pero o sea, son perfectas, no, ni remotamente cerca de serlo. Pero para ese entonces, para ese entorno, para lo que las expectativas pintaban, fue un buen trabajo y entregaron algo que pues satisfacía. Fue yéndose, o sea, la segunda fue muy superior para mi gusto que la primera. Pero de ahí la 3 y la 4 son auténticas basuras completas. La 4, Dios mío. De ahí pasaron muchos años. Realmente lo único que teníamos de Superman era lo que nos entregaban en las caricaturas, las películas animadas, o la serie de animación de Superman animado, al que le dio vida la serie animada de Batman. O sea, tuvo un súper éxito, entonces dijeron, ok, vamos a explorar a Superman. Tuvo un gran éxito y fue muy bien hecha. Después tuvimos Superman Regresa. Dijimos, ok, vaya, finalmente vamos a tener un nuevo Superman en la pantalla grande, con efectos visuales que nos van a partir los ojos en dos, van a decir wow. Y en el tráiler se veía así, y aparte teníamos a Bryan Singer, o sea, el que nos entregó X-Men 1 y X-Men 2. Esto es lo que llevamos esperando, puta madre, años. Y yo en lo personal, es una película que disfruté, la tengo en DVD, o sea, pero sí, es una película que difícilmente me aviento de principio a fin. Tiene tantos momentos tan absurdos, tan ridículos, tan mal manejados que dices, ¿en qué estaban pensando? Pero aquí es donde viene el análisis de lo que realmente viene siendo este personaje de Superman. ¿Por qué chingados es tan difícil hacer una buena película? Y que, nótese, no estoy diciendo que ninguna de las, bueno, sí estoy diciendo que las 3 y la 4 son malérrimas de las originales. Y estoy diciendo que esta película de Superman Regresa, no es tan buena. Para mis gustos, habrá personas que las aman y las adoran y las tendrán en su peldaño así muy chingón, bien por ustedes si las disfrutan, pero tampoco nos engañemos, no son películas completas, sí tienen ciertos defectos, y ese es el conflicto que se tiene con el personaje principal, que es Superman, que es prácticamente un dios. ¿Qué riesgos tiene? ¿Qué amenazas le pones a este personaje cuando prácticamente es invulnerable? ¿Y por qué funciona tan bien en las películas de animación, en las series animadas y en los cómics? ¿Por qué funciona tan bien ahí? Y no ha terminado de funcionar tan bien en las películas. Y ahora les recuerdo, yo amo y adoro El Hombre de Acero. O sea, la amo y la adoro. Yo la fui a ver 5 veces al cine. La amo, la tengo en Blu-ray. Cada vez que puedo la veo. Ahora, eso no quita los detalles que tiene, que vamos a llegar a eso. Esta nueva entrega visualmente es perfecta. La acción es probablemente de las mejores secuencias de acción y de las mejores peleas que he visto. Y es el mejor manejo probablemente que he visto en cuanto a poderes de Superman, que también ahí es el conflicto que vamos a tocar. Realmente aquí nos ponen que Superman es completamente invulnerable. O sea, incluso cuando está peleando contra gente de su misma especie, se están madreando, pero nunca ves sangre, ni siquiera se ensucian. Que eso también es algo que me causa mucho conflicto. O sea, aparentemente los kryptonianos no se ensucian, o sea, porque lo atraviesan por edificios, los entierran van a lo largo de campos y los van arrastrando contra la tierra, se levantan y no tienen una sola manchita de mugre, nada, piel de teflón. Y tampoco se despeinan, que también eso es algo que me causa muchísimo conflicto. Entonces son esas inconsistencias que tiene este personaje, pero en cuanto a la acción, en cuanto al manejo, está bien hecho. O sea, nos presentaron a una especie
completamente invulnerable, aunque peleen contra ellos, que no tiene mucho sentido, pero son invulnerables. ¿Y a qué me refiero con que no tiene sentido? Es, digamos, que estás peleando con un niño. Un niño no tiene la fuerza, o sea, un niño de 5 años no tiene la fuerza suficiente como para dejarte ni siquiera una marca si te da un golpe. Pero si tú le pegas a él, sí, o sea, lo vas a probablemente matar. Ahora, ¿qué pasa cuando peleas contra otro adulto? Ese adulto sí tiene la fuerza suficiente como para dejarte una marca. No necesariamente significa que el que seas invulnerable, el que tengas esta super fuerza, significa que eres completamente invulnerable o eres ajeno a daño. Si hay otra persona que tiene la misma fuerza que tú, es ley de física. O sea, si dos objetos con la misma fuerza y la misma masa y la misma velocidad, todo, llegan y chocan, o sea, van a recibir el mismo impacto los dos se van a desmadrar. Entonces, más o menos la misma situación con esto. Tenemos a dos personajes, Zod y Superman, que se están rompiendo la madre. Se están rompiendo la madre seco. Pero ninguno de los dos realmente está recibiendo daño. O sea, los están aventando a través de edificios y todo. Y dices, ¿dónde está el daño? O sea, sí estamos viendo que estás atravesando edificios como si fueran hechos de papel maché. Pero tú tienes que haber recibido un daño al menos del impacto que te dio el otro cabrón que está igual de fuerte que tú. Y eso es lo que ayudaría a darle un poquito más de solvencia a los personajes y coherencia y meter un poco más de riesgos al personaje. O sea, no puedes tener un personaje completamente invulnerable porque entonces te deja de importar si le pasa algo o no. Y vamos a tocar un poquito más a profundidad lo que viene siendo Superman. Superman es realmente el único personaje real así aterrizado de los más populares. Es realmente el único que no está fracturado mentalmente, ¿no? O sea, tenemos a Batman, tenemos a Spider-Man, tenemos a la Mujer Maravilla, tenemos incluso a Aquaman, o sea, tenemos Linterna Verde, o sea, todos están de una u otra forma ligados con muerte, una u otra forma ligados con inadaptación, pero Superman realmente la única inadaptación que ha tenido es el hecho de que el güey es más fuerte, y es el güey que no sabe de dónde viene, pero nació con una familia que lo quería, nació en un lugar amigable. La única situación es que el cabrón, pues cuando lo buleaban, el cabrón pues podría madrearse a otros güeyes, ¿no? Y sin ningún problema. Ahora, estoy hablando de Superman de los cómics o de anteriores películas o series animadas. En esta película manejan algo así, o sea, pero te manejan que sí maneja esta fractura de que no encuentra esa identidad y que no sabe cómo manejar sus poderes. Y tenemos al papá que le está explicando, decir, güey, es que no tienes que mostrar quién eres porque puedes ponerte en riesgo a ti. Que tampoco tiene ningún sentido porque el cabrón claramente es invulnerable. Pero, bueno, no puedes mostrarte porque pues pones en riesgo a la familia y a la gente que amas, ¿no? Entonces, muchos critican esta mentalidad que tiene el papá, o sea, el papá que diciéndole todas estas cosas de que probablemente deberías de haber dejado morir a los niños en vez de salvarlos porque pones en riesgo a ti mismo. Y entonces manejan este conflicto de identidad psicológico que es muy interesante y me parece que es la mejor forma que tenían que haber manejado a Superman. El cabrón es un externo, a pesar de que nació y creció dentro de la Tierra, sí se tiene que sentir ajeno y decir, güey, pues qué chingado me está pasando, ¿por qué chingado soy así? ¿Por qué no puedo ser como todos los demás? Que también no tiene tampoco mucho sentido porque son poderes increíbles y el güey cuando descubre que puede volar y esto, de nuevo, en los cómics, en las series, en esta película descubre que puede volar hasta mucho después, ya adulto, y empieza a realmente a sentirse él mismo cuando empieza a descubrir de dónde viene y descubre esta nave, pero realmente el güey se convierte en Huang Shanken de la leyenda de Kung Fu. El güey es trotamundos y está caminando y divagando y tratando de encontrarse y encontrar respuestas de sus orígenes. Y entonces funciona. Yo durante muchos años estuve platicando con un amigo mío y siempre decíamos, es que como él me decía, no hay forma que pueda hacer una buena película de Superman. Y digo, yo sí, o sea, sí creo que tienes que meter a un Superman, pero no puedes meter al Superman de los cómics, no puedes meter al Superman de la serie animada. ¿Por qué? Porque es un personaje demasiado bueno, es un personaje que no está fracturado, tienes que fracturarlo, tienes que meterle conflictos reales de si realmente salvaría a una sociedad que lo está marginando y que lo rechaza o que le tiene miedo. Entonces eso es justamente lo que manejan en esta película. Entonces cuando lo estaba yo viendo dije, no mames, güey, qué chingón, güey. O sea, me leyeron la mente, está de huevos. Pero por otro lado tenemos que también manejar lo que viene, y esto es lo que muchísimos de los fans critican de Superman, bueno, el Hombre de Acero. Es el hecho de la destrucción masiva que se lleva a cabo en el clímax de la película. La cantidad de muertes que se lleva a cabo en esas ciudades es absurdo, es absurdo. E incluso la forma en la que lo manejan. O sea, sí llega un punto en que, o sea, al final, mero final, o sea, ya están todos cotorreando y, oye, pues vamos a salir y la chingada dices, güey, espérame. O sea, ¿hace cuánto tiempo pasó esto? O sea, y bueno, este cabrón ya es, claro que te lo presento. Y no. O sea, pero todo el mundo está muy sonriente, o sea, muy ameno. ¿Cuánto tiempo pasó de esto? ¿No? O sea, porque aterricémoslo porque se lleva a cabo en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿cuánto tiempo pasó antes de que la gente dejara de estar en duelo
por el atentado del 11 de septiembre. Y eso fueron 2 edificios, bueno, y el Pentágono, pero tuvieron, o sea, muertes masivas y son una fracción de lo que se muere en esta película. Entonces son esas inconsistencias que dices, bueno, sí, probablemente sí deberían de haber manejado un poquito más de verde, güey. O sea, desapareció media ciudad. Y esa es otra cosa que están criticando mucho. O sea, ¿por qué chingado Superman permitió que se llevara a cabo la pelea ahí? O sea, el cabrón le pegaba a Zod y lo lanzaba contra edificios que estaban probablemente llenos de gente. Como les digo y les recuerdo, yo amo la película, amo las secuencias de acción, o sea, me gusta la forma en la que lo manejaron, pero la situación de inconsistencia está presente. Y Max Landis dice algo brillante y pues lo tengo que citar porque realmente la analogía me pareció perfecta. Superman es un adulto caminando entre niños. O sea, son débiles. Ante sus ojos son mucho más débiles que él. Hagan de cuenta que ustedes están en una... O sea, y esto todo lo dice Max Landis. Hagan de cuenta que ustedes están en un kinder, están en el salón de clases y estás rodeado de niños y llega otro adulto, que en este caso es Zod, y dice, voy a matarlos a todos. O sea, ¿qué es lo que harías tú como adulto? O sea, pues obviamente vas y peleas, pero tratas de que la pelea se lleve a cabo alejado de los niños. No les vaya a pasar nada. No agarras al cabrón y lo avientas encima de los niños. Y esa es la situación que tenemos, ¿no? O sea, el cabrón debería de haber buscado otras alternativas de pelea u otras alternativas para alejarse de la pelea. No aventar al cabrón a través de todos los edificios, porque sí llega un punto en que la destrucción masiva que se siente en esta película, la sientes como si estuviera siendo dirigida por Michael Bay. O sea, esta destrucción por destrucción, caos por caos, simple y sencillamente por tenerlo, no realmente justificando las motivaciones de los personajes. Entonces, cuando tú dejas que tu historia sea guiada por es que tenemos que tener este evento masivo de destrucción, ok, sí, pero entonces ¿dónde queda el razonamiento de los personajes? Cualquier persona con un 3% de su cerebro funcionando trataría de alejar esta destrucción. No avientas al cabrón contra los edificios, no lo atraviesas, ¿no? O sea, no juegas con las vidas ajenas porque la destrucción es masiva. Y eso es lo difícil y es el riesgo que tomaron con Superman. Superman es un personaje completamente difícil de hacer una adaptación. Por estas razones precisamente. Porque si lo haces completamente apegado a lo que viene siendo la esencia del personaje, el personaje se convierte en un Boy Scout aburrido y no tiene interés. Tienes que meterle cierta fractura, pero entonces al meterle cierta fractura te estás desviando entonces a los fans de Hueso Colorado, de los cómics, de las series animadas, a pegar el grito en el cielo y van a decir, ¿qué chingón le estás haciendo a mi personaje favorito? Pero por otro lado tienes que hacer y atacar el mercado masivo. O sea, realmente, pues las personas que no son tan de Hueso Colorado, porque son la mayoría, que quieres mostrarles algo diferente. Porque eso es lo que tienes que hacer con Superman y ese es el riesgo que tomaron. O sea, fue una apuesta. Tenemos que hacer algo diferente, nos tenemos que desprender un poco de la propiedad que todos aman para poder hacer un personaje un poco más interesante. Y eso es lo que nos entregaron, es un personaje un poco más interesante. No voy a decir que sea un personaje muy interesante, pero es más interesante de lo que viene siendo en el cómic. Y en las series animadas funciona perfectamente como es. Funciona perfectamente. Pero porque es una caricatura y por alguna extraña razón no tomamos eso tan en serio. Pero cuando lo vemos en una pantalla grande, actuada por actores reales, a carne y hueso, y estamos viendo esto, hay un switch en nuestra cabeza que cambia. Entonces ya no puedes verlo igual, no lo puedes ver de la misma forma que lo ves en un cómic, o que lo ves en una serie animada, o que lo ves en una película animada. Tenemos que tomar en cuenta todos estos factores. No podían hacerlo de otra forma y que hiciera probablemente dinero. O sea, lo intentaron hacerlo más apegado a lo que estábamos acostumbrados con la película de Brandon Routh y no fue buena. De hecho, o sea, fue muchísimo más criticada esa película que la de Hombre de Acero. Hombre de Acero, para mi gusto, es una película bien manejada dentro de todo. Se distancian completamente de lo que viene siendo la esencia de Superman y que ese es el conflicto y es el gran pecado que tiene DC. Hicieron personajes icónicos con sus propiedades. O sea, Batman no mata, ¿no? O sea, pero en las películas sí. En las películas de Tim Burton mata bastante. En las de George Schumacher también mata. En las de Nolan me parece que estrictamente hablando, pues nada más mata a una sola persona. Entonces, y bueno, ni se diga en Batman contra Superman. Dios mío, el cabrón está loco con las armas. Pero entonces ese es el conflicto que tenemos actualmente con DC, ¿no? Que tenemos a personajes que nos metieron, o sea, año con año, desde que somos, o sea, desde que yo tengo uso de razón, leo cómics. Y leía los cómics de Superman, leía los cómics de Batman, de Flash, de la Mujer Maravilla, de los X-Men, de todos, ¿no? Pero la situación es que DC en específico nos metieron muy claramente y te dejan claramente, estos personajes están basados en principios. Entonces ese es el conflicto cuando te desvías de esas motivaciones que originalmente es lo que hacen que el personaje sea tan entrañable probablemente. No necesariamente eso va a hacer que el personaje sea bueno en una película, o sea, en el aspecto de calidad, no de que sea bueno o malo,
de personalidad, sino en cuanto a calidad de personaje. O sea, a lo mejor el hecho de que el Superman esté un poco más fracturado, que realmente sí, por momentos vea a los humanos como hormigas, probablemente como los ve el personaje del Doctor Manhattan en Watchmen, ¿no? O sea, que los ve tan inferiores que no se puede ver, no puede encontrar una empatía con ellos. Y eso es algo que me interesa ver en Superman. O sea, realmente, o sea, se siente humano, o sea, pero también es otra cosa. Y es algo por momentos superior a los humanos. Entonces, realmente ver este conflicto de identidad que podría manejar Superman. Ahora, no lo vemos completamente en Hombre de Acero, pero es un principio, es algo que podría ir escalando y tiene potencial. Tenemos para trabajar con este personaje, porque precisamente, o sea, cuando el cabrón toma la decisión de matar a Zod, rompiéndole el cuello para salvar a 4 personas, que dices, güey, espérate, ¿dónde estaba esta determinación antes? Cientos de miles de personas murieron en tu pinche batalla, güey, anteriormente. ¿Qué pasó ahí, cabrón? O sea, ¿qué cambió, güey? Porque les estás viendo la cara. Porque antes lanzabas a este cabrón a través de edificios sin saber, güey, pero ese cabrón mató a un chingo de gente cuando tú lo lanzaste. Entonces son esas cuestiones que dices, necesitamos un poquito más de consistencia con nuestro Superman. Y probablemente ahí es donde entra el defecto de Zack Snyder, que le cuesta un poco más de trabajo contar una historia coherente, le gusta contar mucho con visuales, y eso es lo que vemos con estas 2 películas que nos entregó. Pero con Superman, a mí en lo personal la disfruto mucho más. Me gustan mucho los momentos de emotividad que manejan. O sea, me hubiera gustado que manejaran la muerte del papá de una forma distinta, o sea, precisamente porque en el cómic el papá muere de un paro cardíaco. Y eso es algo que le causa un chingo de conflicto a Superman. O sea, este cabrón que es prácticamente un dios, que puede llegar de Estados Unidos a China en 10 segundos. Dices, no mames, este cabrón, ¿qué no puede detener? Podría detener y salvar a un chingo de gente con su fuerza, pero lo único que no pudo salvar y no pudo rescatar es a su papá. Y fue una enfermedad. Es algo físico, no estaba en sus manos. Y el hecho de que lo hayan manejado en esta película, de que, bueno, o sea, se muestra un poco el mensaje que quería entregar el papá, que dices, prefiero morir, güey, a que tú estés en riesgos, a que tú te dejes en evidencia. Yo prefiero morir. Algunas personas entenderán eso como una estupidez y una ridiculez, y otras personas, o sea, yo pues digo, pues sí, o sea, manejaste esta narrativa, entonces pues bueno, si nos vas a aventar esto, apuesta todas las fichas, no te quedes a medias. Y en este caso lo hicieron, o sea, era la determinación tan cabrona del papá de proteger al hijo, que prefirió morir a que se mostrara ante el público, ¿no? Y ese trauma que le queda a Clark Kent, o sea, y que se castigue tanto, o sea, es algo que me gusta. O sea, que dentro de todo, o sea, a pesar de que no estoy a favor de lo que hicieron, de ciertas decisiones que tomaron en esta película, me parece que para el trayecto que tomaron, si dices, bueno, güey, es un buen proyecto, es algo interesante, o sea, es algo diferente. No necesito que me entregues al mismo Superman una y otra vez. Lo he visto en 5 películas ya, lo he visto en un chingo de series de animación, lo he visto en un chingo de películas. Entrégame algo nuevo, y eso es lo que hicieron con esta película, y yo doy bienvenida. O sea, yo no tengo ningún problema con que Batman mate en las de Batman contra Superman, no tengo ningún problema, ¿no? Siempre y cuando nos lo justifiquen. No nos lo justifican en la película, espero que más adelante nos lo vayan justificando. Pero aquí sí siento que las motivaciones de Superman, me parece que es un Superman muchísimo más tridimensional que el que nos entregaron en Batman contra Superman, pero tengo ganas de seguir viendo más de este personaje. Henry Cavill me pareció un buen Superman, siento que hizo un buen trabajo. Es cosa de tener paciencia y a ver hacia dónde va caminando el proyecto. Pero pues yo en lo personal amo y adoro el Hombre de Acero. Me encanta la acción, me encantan los personajes. Me gusta incluso la dinámica que tiene con Luisa Lane. O sea, y esto hablando de exclusivamente el Hombre de Acero. Sigo teniendo un chingo de pedos con que el cabrón use sus putos lentes y nadie se dé cuenta. Pero eso desde los pinches cómics, desde las pinches películas animadas y las series, es algo que siempre me ha molestado, pero bueno, es algo que es y tengo que vivir con ello. O sea, no es así como que, ay, no, nada más porque pusieron que el cabrón usa los pinches lentes, ya me dejó de gustar la película. No, o sea, es un buen proyecto, es una buena película, yo la disfruto enormemente, la puedo ver múltiples veces. La música es brillante, qué bárbaro. Pero bueno, muchachos, ¿les gustó mi discurso de lo que viene siendo la esencia de Superman? Esto fue cosa de una sola vez, no voy a hacer más reseñas de este estilo, o sea, dando todo el espectro de un personaje. No, eso no me interesa, pero Superman es uno de mis personajes favoritos desde que tengo 3 años, o sea, desde que tengo memoria. Tengo una pinche foto en que, carajo, creo que tengo 2, 3 años y tengo mi pijama de Superman. Amo a Superman, entonces por eso es tan importante para mí que me entreguen un buen producto. Y como les digo, no necesito que sea el Superman de siempre y cuando me entreguen un Superman interesante. Y a mí en lo personal se me hizo un personaje interesante, más este Superman que el de Batman contra Superman, pero
pues voy a tenerle fe a que van a arreglar el camino, ¿no? Pero bueno, muchachos, ya con eso terminamos. ¿Ya vieron El Hombre de Acero? Espero que sí, porque estaba lleno de spoilers este pinche video. Pónganmelo en la chingadera de abajo y nos estamos viendo para el próximo video. Soy Memo González. Bye.